Te amamos, Señor Jesús. Reconocemos tu presencia en este lugar a través de la persona del Espíritu Santo, a quien honramos y ante quien nos humillamos en este momento, porque solamente tú puedes hacer, mi Dios precioso. Espíritu Santo, solo tú puedes hacer lo que tú quieres hacer en este pueblo, Señor. Nos humillamos delante de ti, nos rendimos, mi Señor, este tiempo, nuestra alma, nuestro corazón, para que tú hagas lo que tú quieras hacer. Te amamos, Señor, te decimos te amamos, te adoramos. Tú eres nuestro Dios perfecto, bueno, fiel y bondadoso. Dígale una vez más: amamos tu presencia. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Espíritu Santo, amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Sí, Señor. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Amamos tu presencia. Separados de ti nada podremos hacer, pero hoy pedimos que tú nos llenes con ese amor en lo íntimo, en lo secreto, en lo profundo, mi Dios. Que cada persona en este lugar pueda recibir toda esa porción que tú tienes preparada para tu pueblo este día, para esa niña, Señor, para ese niño, para esa hija, ese hijo, para esa oveja, mi Dios, para esa madre, para ese padre, que tú hoy puedas satisfacer, que tú puedas llenar cada necesidad y suplir, mi Dios, conforme a tus riquezas en gloria, mi Dios. Te entregamos este tiempo. Sé tú esta noche, sé tú y no yo, mi Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Te bendecimos, Señor. Amén. Hoy es la continuación del mensaje, La casa de mi madre. Esta es la parte 2 del mensaje. Y como es algo que ya hablamos, entonces voy a hacer un pequeño resumen para que no se sientan tan perdidos de lo que hablamos el sábado pasado. Amén. Nos basamos en Cantares capítulo 3, versículo 4, y lo vamos a leer, desde el versículo 3 para tener un poquito de contexto. Dice: me hallaron los guardas que rondan la ciudad, y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Más que todo, lo vamos a dejar ahí, ese verso, el verso 4, es en el que más reflexionamos. Es un verso muy profundo, tan profundo que ni siquiera hoy podría yo terminar todo lo que el Señor tiene escondido en ese verso. Pero sí, hoy yo creo que vamos a terminar, a menos que el Señor decida otra cosa. ¿Amén? Entonces, les dije que íbamos a resumir. Hablamos sobre lo que significa llevar a Jesús a la casa de nuestra madre, a la habitación donde fuimos concebidos. Y nos enfocamos en la concepción natural y cómo en ese momento heredamos una naturaleza carnal, maldiciones generacionales y así también bendiciones. No solamente nos enfocamos en la concepción, sino también en el desarrollo, en la etapa del desarrollo de una persona, como ser la adolescencia. Hablamos un poquito de ciencias, lo que la ciencia ha descubierto sobre el cerebro,
y el desarrollo cerebral. No sé si recuerdan que una persona termina de desarrollar su cerebro frontal a la edad de 21 años y por eso los adolescentes son muy impulsivos y toman decisiones a veces equivocadas, alocadas. También nos enfocamos un poquito de la parte de traumas que quedan almacenados si en nuestro desarrollo, especialmente en la niñez, ha habido alguna situación traumática, eso queda grabado en el inconsciente o subconsciente de la persona y se hace muy difícil en lo humano poder traer sanidad a esas áreas traumáticas de la vida de una persona, ¿verdad? La revelación de esta palabra que leemos acá, que tenemos acá, es que la Sulamita tomó al rey, lo así y no lo dejé, lo llevé a ese lugar donde todo esto está ocurriendo, porque solo esto puede traer sanidad a la vida de una persona. Yo creo sinceramente que lo que la psicología ha trabajado, los psiquiatras, los psicólogos, son paliativos realmente, pero que la verdadera sanidad y profunda se encuentra encerrada solamente cuando nosotros llevamos a Jesús al lugar donde fuimos concebidos o donde nuestra vida fue afectada y Él tiene todo el poder, porque Él es nuestro creador, para restaurar nuestra alma conforme a ese inmenso poder que Él tiene, ¿verdad? Y hemos visto muchos testimonios de personas transformadas, personas con traumas. Entonces hablábamos de la mente cerebral, de la memoria celular, que las células tienen una memoria, y poníamos el ejemplo de una persona que recibe un trasplante de corazón, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la persona que recibe el trasplante empieza a tener recuerdos de la persona que donó el corazón y que no tienen nada que ver con ella. Ya hemos visto algunos casos, testimonios de eso, ¿verdad? Entonces, eso era lo que el Señor me hablaba el sábado pasado. Este sábado, hermanos, no recuerdo si fue en la noche, ayer o hoy por la mañana, no recuerdo si es que estaba quedándome dormida, pero mi espíritu estaba completamente despierto. Y yo escuché una voz que me dijo, escucha al Espíritu Santo. Y yo dije, sí, Señor, voy a escuchar al Espíritu Santo. Y me quedé quieta y empecé a tratar de escuchar qué era lo que el Espíritu Santo me quería decir. Y empecé a recibir palabras en sueños. Y cuando yo me desperté, la palabra que yo tenía constante y consistente en mi mente era transformación. Y esto es lo que vamos a hablar hoy a la luz de esta palabra. Así que pongan atención, si pueden anotar, si les ayuda a no distraerse, porque el sábado pasado fue tan profundo este verso que solo pudimos leer 2 versículos. Pero hoy vamos a leer bastante palabra porque sí necesitamos entender. Algo que yo he percibido es que el entendimiento en este tipo de prédicas, ¿verdad?, tiene que abrirse y solo el Espíritu Santo nos va a permitir entender profundamente la palabra. No es un entendimiento puramente intelectual, hermanos, sino que es un entendimiento tan profundo que va a transformar, como me decía el Espíritu Santo, nuestra vida para siempre, hermanos. Así que recibe esta palabra de parte del Señor porque es una palabra muy profunda, muy hermosa y muy aparentemente algo que ya nos han enseñado, pero que realmente lo tenemos aquí en el intelecto, pero tiene que caer al corazón para que lo podamos vivir. Amén. Entonces hoy vamos a hablar de otra revelación sobre la concepción, pero bajo el enfoque del nuevo nacimiento, lo que ocurrió en el ámbito espiritual cuando nosotros nacimos de nuevo, que también está implícito en esta palabra. Amén. Así que vamos a empezar con la palabra. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, hasta el versículo 15. Recordemos la historia de Nicodemo cuando él visita a Jesús y él le hace algunas preguntas al Señor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una palabra muy profunda, hermanos, y el Señor quiere hablar hoy de cosas celestiales. Él quiere hablarnos a nosotros, ya no de cosas carnales, sino de cosas celestiales. Vemos aquí que hay un nuevo nacimiento. Fuimos concebidos en esa recámara secreta en el momento en que nosotros decidimos creer en Jesús y pedirle a Él que entrara a nuestra vida, que entrara en ese lugar donde fuimos concebidos. Y dice esta palabra que cuando eso ocurrió, nosotros entramos en el reino de Dios. Cuando nosotros nacimos de nuevo, nosotros entramos en el reino de Dios. Ahora es importante aclarar que esto no es un conocimiento intelectual. Ahora yo estoy en el reino de Dios. No es un conocimiento intelectual. Es algo que solamente podemos entender cuando estos ojos espirituales son abiertos para saber que nosotros estamos caminando en un ámbito diferente al ámbito natural. Hay dos ámbitos aquí de los que habla esta escritura, un ámbito terrenal y hay un ámbito celestial. El reino de Dios se encuentra en el ámbito celestial, hermanos. Y cuando nosotros nacimos de nuevo, nosotros ahora caminamos y somos parte de ese reino de Dios que está donde nosotros estamos, donde nosotros caminamos. Es por eso que hay personas que han sido capaces de ver ángeles, de ver demonios, de tener revelaciones en sueños, de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacimos de nuevo, empezamos a recibir esa revelación del reino de Dios y a caminar en ese reino. Amén. Solo la persona del Espíritu Santo, como revela esta palabra, es la única persona que tiene la potestad de hacer que nosotros nazcamos de nuevo. Fue el Espíritu Santo en ese lugar que nos dio una nueva vida. Amén. Y ahí lo habla claramente. Solo es por el Espíritu de Dios que nuestros ojos pueden ser abiertos. Es por eso que nosotros, hermanos, tenemos que honrar a la persona del Espíritu Santo. Porque dice la palabra que Él nos dejó un consolador que nos iba a enseñar todas las cosas y que nos iba a llevar a toda la verdad. Y lo que hoy vamos a hablar es la verdad. No son verdades a medias, hermanos, es la verdad. Y lo vamos a disfrutar y vamos a vivir conforme a esa verdad. Algo extraordinario ocurrió cuando nosotros aceptamos que Él murió a nuestro favor y le pedimos que viniera a morar en nosotros. Algo mucho más profundo de lo que quizás nosotros hasta este momento hemos podido entender y hemos podido imaginar. Dice 2 Corintios 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es esa persona, hermanos? Cuando una persona está en Cristo, ¿qué es?
una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, ¿de dónde proviene? Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de la persona del Señor Jesús y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, ¿qué somos nosotros? Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Jesús murió en la cruz, no solo por nosotros, hermanos, sino en lugar de nosotros. Amén. Cuando eso ocurrió, nosotros fuimos transformados, dice esa palabra, en una nueva criatura, porque todas las cosas fueron hechas nuevas. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que todas esas cosas son hechas nuevas? ¿Qué significa que somos una nueva criatura? ¿Quiénes éramos antes de que esto ocurriera? ¿Quiénes somos ahora? Amén. Esas son preguntas que tenemos que contestarnos para profundizar en esta palabra. Y yo investigué un poquito y descubrí la palabra nueva. Viene del griego kainos. Y según el diccionario Vine, mire lo que significa esa palabra nueva criatura. Nueva nada más. Lo copié textual. Denota nuevo de lo que no está acostumbrado o no se usa. No nuevo en el tiempo, reciente, sino nuevo en cuanto a forma o calidad, de naturaleza diferente de lo que se contrasta como viejo. ¿Qué es esto? No es un contraste entre nuevo y viejo, sino que es una transformación tan grande que estamos recibiendo una nueva naturaleza. Miren qué hermoso esto, una nueva naturaleza. Él cambió nuestra naturaleza. Había otra palabra, ¿verdad? Que es la palabra nuevas criaturas. ¿Se acuerdan? La palabra criatura viene de un significado que significa la creación original. Y esto es algo muy, muy profundo que va a ir cobrando vida a medida vamos leyendo la palabra. El Señor nos está diciendo, yo te voy a hacer una nueva criatura. Es decir, yo voy a instalar en ti una nueva imagen. Esa imagen original, esa creación original, aquello que yo quise hacer de tu vida de un principio, será instaurado o fue instaurado en el momento en que tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Miren qué hermoso, más preciosa palabra. Dice Efesios 1, del 4 al 6, hablando del plan original. ¿Cuál era el plan original? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ese era el plan original, miren hermanos, ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. ¿Cuál era el plan original, hermanos? El plan original es que usted y yo fuésemos hechos santos y sin mancha, hijos de Dios, conforme a su imagen y semejanza. Ese era el plan original. Pero ¿qué pasó con ese plan? Lo que hablábamos el sábado pasado. Ese plan no funcionó porque nosotros, no todos los que estamos aquí, nacimos en un hogar donde nos modelaron a Jesús, donde nos modelaron el amor del Padre, donde nos cuidaron. Cuando una persona es concebida en un hogar donde Jesús no es el centro, pasan muchas cosas malas en la vida de las personas. Niñas violadas, niños violados ahora porque no tienen la protección de un padre. Niños que crecen sin conocer la palabra y crecen con miedo a todo.
porque no se sienten protegidos, porque no conocen que el Padre está allí para nosotros, no conocen el abrazo del Padre, no saben lo que Jesús significa en nuestras vidas, no saben lo que es el poder del Espíritu Santo a nuestro favor. No crecimos en hogares que nos enseñaron esta verdad y que nos modelaron estas verdades. Entonces, ¿qué pasa? Que ese plan original, en lugar de ser personas santas y sin mancha, nos convertimos en personas pecadoras hasta que llegamos a los pies de Jesús. Amén. Les decía, hermanos, que vemos aquí en estos versos claramente algo que el Señor revela, y es quiénes somos nosotros para Dios. ¿Quién es usted para Dios? ¿Qué nos revelaba esta palabra? Si vemos el versículo 5 nuevamente, dice que Él nos predestinó para ser amados por Él. Ahora yo les hago una pregunta y sea absolutamente sincero. Cuando usted se ve en el espejo, ¿qué clase de persona ve usted? ¿Cómo se siente cuando usted se ve en el espejo? Hablábamos el sábado pasado que cuando Adán y Eva pecan, el Señor pasea por el jardín y va a buscarles, pero ellos se esconden y tenían vergüenza. Y reconociendo su desnudez, se taparon su vergüenza con hojas de higo, ¿verdad? O de higuera. Ok, entonces ellos, si yo le hubiera hecho a Adán en ese momento la misma pregunta, y si tú te ves al espejo, ¿qué verías? Entonces, él vería una persona que se siente avergonzada de sí mismo. Amén. Y muchas veces eso nos pasa, especialmente cuando pecamos y cuando nos sentimos avergonzados con el Señor, o cuando tenemos adicciones en nuestra vida y no las podemos vencer, o cuando tenemos una baja autoestima y nos vemos en ese espejo y nos vemos reflejados, pero no es una persona que nosotros queremos ver. Amén. Mi mamá compartía, ¿verdad?, de que ella cuando empezó a adelgazar, ella no se quería ver en el espejo. A veces es algo físico, pero a veces es algo espiritual, algo muy profundo en nosotros, que no queremos vernos en ese espejo, pero cuando nos vemos en ese espejo, somos, espero yo, en el mejor de los casos, vemos una persona que Dios ama. Eso es lo que vemos en el espejo, una persona que Dios ama, una persona que cuando Dios nos mira, Él sonríe, Él se alegra de vernos, Él se goza con nosotros, o creemos que lo que vemos es una persona que Dios está decepcionado, que Dios está, no me gusta lo que veo. Pero esta palabra dice, si vemos el versículo 6, dice que nosotros hemos sido hechos aceptos en el amado. Y no hemos sido hechos aceptos por lo bonito que seamos, hermanos. Créame que no tiene nada que ver con lo gorditos que estemos y con lo bueno que seamos o lo malo que seamos. Solamente hay una cosa que nos hizo aceptos en el amado, y esa es la persona de Jesús, hermanos. Esa es la persona de Jesús. Amén. Por Él nosotros podemos vernos en ese espejo cada mañana y declarar: yo soy acepta en el amado, por el puro afecto de su voluntad. Y podemos entrar confiadamente, tal como estemos. No importa cómo nos encontremos. La palabra dice en Romanos, vamos a leer un poquito de Romanos capítulo 6, versículo 6, que algo ocurrió en nosotros el día que nosotros llevamos a Jesús a la casa, a la recámara secreta, al lugar donde fuimos concebidos. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice el versículo hasta el 8, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también
viviremos con Él. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que nosotros nos vemos en ese espejo y nos vemos pecadores. ¿Por qué nosotros todavía estamos luchando contra el pecado en nosotros? Si fuimos hechos una nueva criatura el día que Jesús murió en la cruz. Y esa es una pregunta que Dios quiere que tú, con todo tu corazón, recibas la respuesta. El pastor Graham Cook, un siervo muy, muy especial del Señor en mi vida, dice, tú no tienes ya una naturaleza de pecado. Esa naturaleza de pecado fue transformada el día que nacimos de nuevo. Ya no tenemos una naturaleza de pecado porque nosotros morimos ese día al pecado. Lo que tenemos, y por eso pecamos, es un hábito de pecado, que es diferente. Estamos habituados a pecar. Hay ciertas cosas en nuestra vida que nosotros las hacemos por hábito y a las cuales no entendemos que el Espíritu Santo tiene el poder de vivificar esas áreas de nuestra vida y transformar esas áreas de nuestra vida. Pero nos sentimos pecadores, nos sentimos avergonzados, nos sentimos indignos. Vivimos recordando el pasado, vivimos recordando lo que hicimos, lo que nos hicieron, la amargura que nos provocaron. No entendemos también, porque hay una diferencia entre pecar y que pequen contra nosotros. No entendemos también el poder del perdón, el poder de la sanidad de nuestra alma. No lo entendemos todavía y por eso seguimos creyendo que tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero esa naturaleza pecaminosa murió el día en que nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesús, hermanos. Miren qué hermoso. ¿Qué ocurrió entonces? Que nuestro viejo hombre murió y está muerto, y está bien muerto. Y lo voy a decir otra vez. Tú moriste en la cruz junto con Jesús, pero también resucitaste a una nueva vida, a una nueva manera de vivir y a una nueva manera de ver la vida también. Y no podemos seguir creyendo que los traumas del pasado me están impidiendo ser feliz. No podemos seguir creyendo que la falta de perdón o la falta de que nos pidan perdón nos va a impedir vivir una vida en abundancia conforme a lo que el Señor está haciendo. Porque ¿sabes qué? Él está transformando, como me decía, Él está transformando nuestra manera de ver la vida, está transformando nuestra manera de entender los procesos en que Dios nos mete, hermanos, en nuestra vida, porque Él va a cambiar esos procesos en algo que te va a edificar. Yo creo que yo no sería la misma persona si mi hija no hubiera muerto y estuviera con el Señor en este momento. Yo no podría ser parte de ese ministerio de la reconciliación y poder decirle, por ejemplo, a mi hermana Iluvina, hermana, el Señor va a traer paz a su corazón. Ese día, y me ha pasado muchas veces, hermanos, cuando yo voy a dar un pésame, antes que a mí me pasara mi tragedia, yo tenía mucha pena de ir a dar un pésame y lo único que yo podía decir era, lo siento mucho, o ¿cómo es que dice uno aquí en Honduras? Mi más sentido pésame, es que dice, ¿verdad? Eso era todo lo que yo podía decir. Pero si ustedes vieran todo lo que yo puedo ministrar a una persona que ha perdido un hijo, yo iba camino a darle el pésame a la hermana Iluvina. Íbamos con Armando en el carro y yo le dije, vamos a orar para que el Señor nos dé una palabra, porque es muy fuerte lo que le pasó a ella, es su segundo hijo, entonces que muere. Entonces yo oré y ya íbamos casi llegando, porque nosotros estábamos en la satélite y él estaba siendo velado en la Fuerza Aérea. Ya íbamos casi llegando y nos pusimos a orar con Armando. Y en ese momento el Espíritu Santo me da una palabra y me hace recordar la historia de la cruz, cuando Jesús está clavado en esa cruz y María está a los pies de él, mirando su sufrimiento y llorando que pronto lo iba a perder por un tiempo. Y entonces Jesús la vuelve a ver y le dice, Juan, le dice a Juan, ¿verdad? He ahí tu madre y a María, he ahí tu hijo. Y esa palabra yo la entendí, yo le pude decir a la hermana Iluvina, no tengo cómo decirle cuánto lamento lo que ha pasado, cuánto me duele y cuánto sé que le duele a usted. Yo no le podía decir, no comprendo su dolor, porque sí lo comprendía, ¿me entiende? O sea,
sí comprendo lo que duele esto, pero también sé que el Señor me dijo que Él le va a dar otras personas a quien usted va a poder amar como si fueran sus propios hijos, y que todo el amor que usted tenía para Fabián se lo va a dar a esas personas que Dios va a poner en su camino. Y una de ellas, mi mamá recibió, ¿verdad?, un entendimiento, que era Alejandra, la esposa que quedó viuda, ¿verdad?, de Fabián. Entonces, el Señor nos hace pasar por procesos en nuestra vida, pero todo, dice la palabra, que las cosas ayudan a bien conforme a los que somos llamados para un propósito. Y todos los que conocemos al Señor somos personas de propósito, amén. Todos, 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 todos. Entonces, ¿qué entendemos? Necesitamos abrir nuestros ojos a la verdad de que ya debemos de dejar esa amargura atrás, de que ya debemos de hablar sobre nosotros como yo soy un impaciente, yo soy un enojado, yo soy mechita corta. Eso no es lo que debemos de ver, porque, o sea, ¿cómo nos vemos a nosotros? Es lo que quiero decir. Nosotros tenemos que vernos como personas que cada circunstancia de nuestra vida sirve para un propósito, y eso es, hermanos, para ser transformados conforme a la imagen y a la semejanza de Jesús. Nosotros, después de un tiempo, vamos a ir cada vez más siendo transformados. Fíjense que yo tengo un área en mi vida que el Señor ha tratado muy profundamente, y es en el área de la esperanza. Yo soy una persona llena de esperanza. Digamos, si pasa una situación difícil o desesperanzadora, o sea, yo no pienso que algo malo va a pasar, yo pienso que al final algo bueno va a pasar. Y tengo grandes problemas con personas que son al revés, que son negativas y que, aunque no vaya a pasar nada, siempre auguran algo negativo, algo malo que va a pasar. Entonces yo choco con eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor ha tratado en esa parte de mi vida y me ha llenado de esperanza. Son transformaciones que Él hace en nuestro corazón. No sé por qué yo le digo, Señor, ¿en qué momento me hiciste así? Pero no puedo pensar diferente. Y peleo con cualquier persona porque tal vez me exigen que haga una cosa conforme a lo que ellos quieren. Y yo no puedo, en mi corazón no nace. Pero son transformaciones que el Señor hace conforme a sus diseños. ¿Entienden? Entonces, estamos en un proceso de transformación. No todos estamos completamente a la imagen del Señor. Yo les puedo hablar de áreas de mi vida donde nada que ver, o sea, no he sido transformada, ¿verdad? Conforme a su imagen. Pero sí hay áreas que el Señor trabaja fuertemente en nuestra vida. Y una de esas cosas, hermanos, en las que nosotros tenemos que aprender a vernos como personas que Dios ha perdonado de una manera profunda. Miremos lo que dice Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. 19 también. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y cuando dice todos, ahí no hay excepción, hermanos. No hay un pecado que tú hayas cometido que Dios no ha perdonado y no ha borrado, y Él ya no se acuerda de esto. Es por eso que nosotros no podemos presentarnos avergonzados delante de Él. Solamente podemos presentarnos vestidos de Cristo. Amén. Eso es lo que nosotros somos, hermanos. Hemos sido hechos hijos de Dios. Hemos sido hechos conforme a su imagen y su semejanza a través de la persona de Jesús. Y es por eso que la vergüenza hoy que hay en nuestro corazón y en nuestra alma tiene que irse, porque ya no podemos seguirnos escondiendo más de su presencia. Amén. Dice también, hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo 3 al 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida, ¿dónde está? Miren lo que les estaba hablando ahorita, escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también serás manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
Colosenses 3:3 otra vez. Decía esta palabra que nosotros debemos de dejar de poner la mira en las cosas de la tierra. Cuando nosotros caminamos y decimos que soy un impaciente, nosotros tenemos que cambiar la manera de vernos y decir, yo estoy siendo en este proceso donde yo fui impaciente o me enojé o qué sé yo en este proceso aprendí la misericordia de Dios, aprendí a ser paciente, aprendí a ser misericordioso, aprendí a ser amoroso. Yo soy una persona amable. Hay muchas cosas, hermanos, que tú puedes decidir ser o no ser. Tú puedes, por ejemplo, decidir reaccionar de una manera grosera o puedes decidir reaccionar de una manera amable, como Dios lo haría. Es una decisión. Tú puedes decidir aferrarte a tu amargura o puedes decidir soltar esa amargura y declarar sobre tu vida, yo soy una persona llena de la misericordia y de la bondad de Dios, porque eso es lo que Dios está haciendo en mí, una nueva criatura, una nueva imagen. ¿Qué decisión estás tomando tú cada día en tu diario vivir? Amén. Dice también la palabra aquí, si vemos el versículo 2, que cuando nosotros caminemos, nosotros tenemos que estar viendo lo que les decía al inicio, el reino de Dios que se ha acercado y que se ha abierto para nosotros. ¿Qué estás mirando cuando tú ves a otra persona criticarte? Cuando tú ves a otra persona hablar mal de ti o burlarse de alguien, ¿qué estás tú viendo? ¿Tú estás criticando también a esa persona? ¿O tú estás viendo la necesidad que esa persona tiene, que el toque de Dios cambie y transforme su amargura, su dolor, cualquier cosa que nosotros estemos viendo en los demás? Tenemos que aprender a ver de esa manera, hermanos. Estamos viendo, por ejemplo, la escasez y la necesidad que hay en una familia, o estamos viendo los almacenes celestiales que están llenos de provisión para que una persona en fe solo pueda ir, tomarlos y recibir esa bendición del cielo que estamos viendo. Tú decides lo que tú ves, tú decides lo que tú crees. Y este día el Señor te da esta palabra para que empieces a ver la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que somos nuevas criaturas, que hemos sido creados según Dios para buenas obras. En esta nueva naturaleza, hermanos, nosotros vamos a ser hechos o estamos siendo hechos personas extraordinarias, personas de una unción especial. Y quiero demostrártelo porque el Señor Espíritu Santo fue tan lindo. Él puso una persona que me enseñara esto a través de las redes y yo solo oía que el Señor me decía poema. Y yo recordaba que esa palabra poema viene de una de las raíces que explicó en una de las tantas prédicas que he visto del pastor Dutch Sheets, pero tantas prédicas que encontré una donde explicaba lo que yo les voy a explicar ahorita. Y esto es sanador, hermanos, y esto es poderoso, y yo quiero que usted lo reciba. Vamos a ir a Romanos 8:28. Creo que ya lo sabemos de memoria. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ya sabemos que todos aquí estamos conforme al propósito de Dios. Esa palabra propósito encierra una profundidad. Fíjense que el pastor Sheets es un hombre que le gusta mucho estudiar el léxico. Él dedica horas y tiene muchos diccionarios de diferentes tipos. Dice que una vez con una sola palabra ya llevaba 10 horas de estar buscando entre todos los diccionarios. O sea, él es un apasionado de entender las palabras. Y la palabra propósito viene del griego que significa, de la palabra griega que dice protesis, de donde viene la palabra tesis. Una tesis que todos sabemos que para graduarnos de la universidad tenemos que hacer una tesis, ¿verdad? Ahora, la palabra protesis también tiene dos palabras que se derivan de ella. Una es la palabra pretesis y la otra es la palabra prostesis. La palabra pretesis nos revela lo que decía Efesios, que fuimos predestinados para ser sus hijos amados. Amén.
Pretesis, predestinados. Salmo 139, 16 también dice lo mismo. Miremos Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea, hemos sido, desde antes de que nosotros naciéramos, ya había un propósito en nuestra vida. Eso quiere decir pretesis. Y recordemos lo que el Señor le dijo a Jeremías: antes de que nacieses, antes de que te pusiese en el vientre, te formase en el vientre de tu madre, yo te vi y te di por profeta a las naciones. Esa es pretesis. La otra, que en inglés pues es prostesis, pero lo voy a pronunciar como sería en español, sería prótesis. Prótesis es algo que todos en lo familiar, ¿verdad? De nosotros sabemos, entendemos qué es. Cuando una persona, por ejemplo, pierde una pierna, le ponen una prótesis. ¿Y esa prótesis para qué sirve? Y es para restaurar la función de la pierna que perdió. Entonces, ¿qué es prótesis en este caso? ¿Qué es próstesis en realidad? Significa un propósito restaurado. Miren qué hermoso. Y con esto, la palabra en Romanos 8:28 es revelada. Todas las cosas ayudan a bien, conforme al propósito para el que fuimos llamados y recreados, por decir así. Fuimos hechos una nueva criatura. El Señor tenía un plan original, Él tenía escrito en su libro lo que iba a pasar, pero ¡pum!, viene tu padre y te abandona. O ¡pum!, sufres una violación. O cualquier X cosa que te pueda pasar, pierdes un hijo, un accidente, una enfermedad en tu vida. Pero todas las cosas van a ser restauradas, rediseñadas a un propósito superior al que originalmente Dios tenía. Porque ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios. Ese es el que nosotros tenemos que llevar a la casa de nuestra madre, a la habitación donde fuimos concebidos. Ese Rey de Reyes poderoso que tiene la capacidad de convertir a un asesino en el apóstol más poderoso de todos los tiempos, en Pablo, por ejemplo. Saulo convertido en Pablo. O un cobarde como Pedro. O no sé si conocen la historia de Wilberforce, no recuerdo la palabra exacta del apellido, que él fue uno de los hombres que perseguía esclavos, los atrapaba y se los vendía a los ingleses. Se convierte al Señor y es ministrado por John Newton, que es su pastor, y él es transformado, y en lugar de eso Dios lo usa, le ayuda a John Newton a ser la persona precursora de eliminar completamente la esclavitud en Inglaterra. Y él es el que escribe, John Newton, este pastor, es el que escribió la famosa canción Sublime Gracia del Señor, que a un pecador salvó. Dios tiene la capacidad de transformar vidas. Dios tiene la capacidad de hacer de una persona que no sirve para nada, que tenía su vida era para el pecado, convertirla en una persona extraordinaria. Si Él lo pudo hacer con Pablo, ¿por qué no lo podrá hacer contigo, hermano? ¿Por qué no lo podemos creer? ¿Por qué nos creemos tan pequeños ante los ojos del Señor? ¿O por qué lo creemos a Él tan pequeño para hacer grandes cosas en nosotros? Qué precioso, ¿verdad? Entonces, el Señor, a medida yo iba escudriñando y escudriñando esta palabra, Él ponía en mí Efesios 2:10 y no se me quitaba de mi mente. Era como que el Espíritu Santo me decía: no se te vaya a olvidar este texto. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire qué hermoso. La palabra hechura, y aquí viene el poema que yo les decía. La palabra hechura viene del griego poema, de donde viene la palabra poema, y hace referencia a una obra de artesanos.
Pensemos en la obra de los mejores artistas, en las obras literarias más extraordinarias. Pensemos en todas esas cosas que vemos y son maravillosas, que nos sorprenden, que han sido construidas en la tierra. Y eso dice que somos hechura suya, somos su poema, hermanos. Somos su poema. Dios hará de nosotros alguien extraordinario y lo único que Él necesita es alguien que lo pueda creer. Y que pueda caminar cada día creyendo que Dios lo hará. Que Dios puede hacer del desastre de tu vida algo extraordinario. Amén. Esta palabra dice que tú has sido diseñado por Dios. No es un diseño cualquiera, hermanos. Es un diseño que Él se tomó el tiempo para diseñar tu futuro. Antes de que tú nacieras, Él se tomó el tiempo. Tú no eres un accidente. Amén. Él está restaurando tu propósito en esta tierra. Y no le importa cuánto tiempo se va a tomar. Y no importa lo difícil que haya sido lo que tú pasaste. Lo doloroso que te parezca y lo imposible que creas para que tú algún día seas sano. Es lo único que tienes que hacer. Tienes que hacer lo que hizo la Sulamita. Terminamos nuevamente en Cantares 3:4. Tú tienes que buscar con intensidad hasta encontrarle. Hasta encontrar ese rey. Y cuando tú lo encuentres, dice que cuando ella lo encontró, yo lo así y no lo dejé. Y fíjense que esa palabra así, me gustó una de las definiciones, significa poseer. Ella hizo de ese rey, ella lo hizo suyo, así como Él nos hizo suyos. Caminemos en esa verdad, caminemos en esa realidad. No escuches la voz del enemigo. No escuches la voz del enemigo que te dice que no es verdad, que eres un derrotado, que nunca vas a cambiar. Porque hay un poder transformador, un poder que cuando tú entras a ese lugar, sales renovado. Tal vez tú entras enojado, tal vez tú entras resentido, tú entras amargado, pero cuando la nube de gloria está en un lugar y tú entras a esa nube de gloria con un beso de Él, con un abrazo del Padre, es más que suficiente. Y lo único que Dios te está pidiendo es que le creas y lo busques. Y tú serás hecho conforme a la imagen y la semejanza de ese Dios perfecto. Y hoy tenemos una gran responsabilidad si creemos esta palabra, hermanos. Porque hay un huracán y tenemos que levantarnos como hijos de Dios y ordenarle esa tormenta que calle y que enmudezca. Y creer que a través de nosotros Dios puede hacer que esa tormenta sea calmada. Si Él nos ama así y nos transformó de esta manera. Eso es lo que yo necesitaba entender para poderme parar aquí y tomar autoridad. Y decir, yo sí puedo hacer que esa tormenta se calle. Porque ¿quiénes somos nosotros, hermanos? ¿Quiénes somos nosotros para Dios? Hijos y también embajadores, ¿verdad? Embajadores. Así que nos vamos a poner de pie como esos embajadores, como esos poemas que somos para el Señor, amén, diseñados por Dios. Y le vamos a creer. Y vamos a tomarnos un momento para reconciliar nuestra manera de pensar con la manera que Él piensa de nosotros. Y si quieres pedirle perdón, pídele perdón, porque hoy tus pecados serán perdonados y serán lanzados al fondo de la mar, amén. Y puedes salir de aquí como una persona sin mancha. Él está convirtiéndote de un pecador a un santo. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros, hermanos. Amén. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias por tu palabra y por tu revelación. Porque esa profundidad solamente puede venir de ti, Señor. Porque tú revelaste lo que está en tu corazón para tus hijos, que te amamos, que te buscamos, que te necesitamos.
Y yo sé, mi Señor, que tú harás grandes cosas en medio de tu pueblo. Oh Espíritu Santo, sopla vida en este pueblo. No sé si podemos poner esa canción de Generación 12. Sopla vida en este pueblo. Sopla tu vida de Dios. Sopla esa identidad que tú tienes que establecer en lo íntimo, en lo profundo, en lo secreto, donde nacimos de nuevo, donde fuimos concebidos, Señor mi Dios. Sopla, Espíritu Santo, sopla esa vida de Dios, ese Zoe en tu pueblo. Que aquel que se ha sentido indigno, que aquel que se ha visto sus debilidades, puede entrar en este momento en una comprensión y un entendimiento profundo de quiénes somos para ti, lo que significamos y lo que tú hiciste, que estamos escondidos en Cristo Jesús. Y hoy, Señor, yo quiero que usted se presente delante de Él confiadamente. Yo quiero que usted permita que el Espíritu Santo cambie su destino, cambie sus propósitos y le muestre un nuevo camino para su vida, y lo llene de esperanza, y lo llene de su fuerza y de su autoridad en este momento. Aleluya, cantémosle al Señor este canto y permitamos que el Espíritu de Dios sople sobre nosotros. Despierta mi corazón, Señor, despiértame hoy. Con mi canción despertaré al amanecer. Eres Rey de mi corazón, que tu gloria brille en mí. Exaltado seas, Señor, te adoraré. Ven y sopla en mí, ven y sopla en mí, Espíritu de Dios, llena mi corazón. Ven y sopla en mí, ven y sopla en mí, Espíritu de Dios, dame tu dulce amor. Danos tu amor, Señor. Despierta mi corazón, Señor, despiértame hoy. Despierta mi corazón, Señor, despiértame hoy. Con tu amor, con mi canción despertaré al amanecer. Eres Rey de mi corazón, que tu gloria brille en mí. Exaltado seas, Señor, te adoraré. Ven y sopla en mí, ven y sopla en mí, Espíritu de Dios, llena mi corazón. Ven y sopla en mí, ven y sopla en mí, Espíritu de Dios, dame tu dulce amor. Espíritu de Dios, llena mi corazón. Ven y sopla en mí, ven y sopla en mí,
Espíritu de Dios, dame tu dulce amor. Sí, Señor, queremos recibir el soplo de tu presencia. Declaro vida en este lugar, mi Dios. Declaro vida, tu vida en nosotros, porque hemos resucitado con Cristo. Dilo. Vida, sopla, aliento de vida, sopla, oh sí, Señor, vida, sopla, aliento de vida, sopla, vida, sopla, aliento de vida, sopla, sopla en este lugar, Espíritu Santo. Tu pueblo clama por tu vida, mi Dios, porque sin tu vida no somos nada, ni podemos seguir un paso más adelante. Sopla tu vida en nosotros, vivifica toda mortandad, resucítanos en tu vida, mi Dios. Ven y sopla en mí, Espíritu de Dios, llena mi corazón. Ven y sopla en mí, ven y sopla en mí, Espíritu de Dios, dame tu dulce amor. Vida, sopla, aliento de vida, sopla, vida, sopla, aliento de vida, sopla, vida, sopla, aliento de vida, sopla. Rabaquita, rababasana, el rebequia, tu rucuma, la babasica, la babamamasi. Sana, la bababababababa. Sana, la babababababasica, la bababa. Sopla, Espíritu Santo, sopla, sopla sobre nuestra nación Honduras, mi Dios, sopla tu viento recio, tu viento sobre cada vida, cada hogar en esta noche, mi Dios. Sopla vida, nuevo aliento, Señor, llena de esperanza esa alma que está angustiada.